y Teo. Estoy muy emocionada. No estoy sentada como por lo general estoy, pero hoy es miércoles de oración en la iglesia, entonces mientras me alisto quiero conversar un poquito contigo. Quiero conversar de el problema con los consejos cristianos que vemos en las redes sociales. Así que vamos a empezar. Y es que a veces estamos en redes viendo videos normales cuando de repente nos aparece un consejo cristiano. Y esto puede sonar bonito, puede tener música emocional de fondo, puede tener una frase en la pantalla que te haga sentir cosas bonitas o que te entienden, y piensas que eso realmente era justo lo que yo necesitaba escuchar el día de hoy. Pero quiero que pensemos algo por un momento. ¿Cómo sabemos si un consejo que decía ser cristiano era realmente bíblico? ¿Cómo sabemos si una frase que menciona a Dios realmente está honrando a Dios? ¿Cómo sabemos si eso que estamos viendo y que estamos haciendo viral nos está llevando a Cristo o realmente está haciendo que nuestras emociones tengan la razón o solamente está alimentando lo que queríamos escuchar? Y no estoy diciendo que todo consejo cristiano que se muestra en redes sociales sea malo, porque Dios puede usar muchas cosas para poder animarnos, para poder exhortarnos. Incluso yo misma consumo un contenido reflexivo, un contenido del que aprendo, del que reflexiono, un contenido donde puedo ver muchas veces bíblicamente la verdad de Dios. Y realmente considero que las redes sociales pueden ser una herramienta útil cuando se las utiliza con el temor al Señor. Pero el problema es cuando empezamos a vivir siendo guiadas más por frases virales que por la palabra de Dios. El problema es cuando un consejo se vuelve la autoridad en nuestro corazón simplemente porque sonó bonito, porque nos dio paz, porque nos entendieron o porque muchas personas lo compartieron. Entonces piensas de que entonces no soy la única que este consejo o esta frase le ha ayudado. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas ideas culturales se están vistiendo de alguna manera con un lenguaje cristiano. Ya no solamente se dice que hagas lo que sientes. Ahora se dice que si Dios puso ese deseo en tu corazón, entonces está bien. Ya no se dice tú mereces algo mejor. Ahora te dicen que Dios te está sacando de lugares donde no te valoran. Y puede ser que en algunos casos esto sea verdad. Pueden haber relaciones que no son sabias. Pueden haber amistades que no edifican. Pueden haber muchas decisiones que requieren límites. Pero una cosa es aplicar sabiduría bíblica y otra muy distinta es tomar cualquier frase de redes sociales y usarlas como si fueran la voz de Dios. Y creo que una de las cosas que realmente quiero empezar a hablar en este video es que por más que tú veas que algo se hace viral, significa que eso sea verdad. Y eso parece obvio, pero en la práctica parece que nos olvidamos de detenernos, de respirar, de orar y meditar en la palabra de Dios que dice con respecto a ese contenido que estamos consumiendo. Recuerda que la verdad no se mide por números, no se mide por cuántos compartidos, por cuántos likes, por cuántas personas comentaron. La verdad se mide por la palabra de Dios. Y esto es importante porque vivimos en una cultura donde cualquier cosa en redes sociales se vuelve viral. Si algo se repite mucho, empieza a parecer normal. Si muchas personas lo dicen, entonces es correcto. Pero la Biblia llama algo mucho más distinto. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Y en el 22, absténganse de toda forma de mal. No dice que guardes lo que se hizo viral. No dice que guarden lo que te hizo llorar. Dice que lo examines absolutamente todo, y eso incluye todo el contenido que ves en redes sociales y que ese contenido está tan fácil al alcance de tus manos. Y aquí podemos aprender mucho de los bereanos de Hechos 17. Ellos escucharon a Pablo y no estaban escuchando pues a cualquier persona. Ellos estaban escuchando a un apóstol, y aún así las escrituras mencionan que este pueblo examinaba todo bajo la palabra de Dios, bajo la escritura, para ver si lo que Pablo decía era verdad.
Y esto es hermoso porque ellos no examinaban la palabra de Dios por ser rebeldes, sino porque eran nobles. No estaban diciendo, no, es que yo no le creo a nadie. Estaban diciendo que queremos recibir la verdad, pero queremos asegurarnos que esta verdad esté conforme bajo la palabra de Dios. Y eso es tan necesario el día de hoy porque a veces una frase puede tener una verdad, pero esta verdad puede estar incompleta. Como a veces también se usa un versículo que está fuera de contexto. A veces se menciona a Dios como el centro, pero a veces el centro sigo siendo yo. A veces se habla de paz, pero no se habla de obediencia. A veces se habla de propósitos, pero no se habla de santidad. Y tal vez tú dices, bueno, pero si entonces yo ayudo a alguien, ¿qué tiene eso de malo? Y yo entiendo esta pregunta porque he estado en esa posición. Yo tenía una cuenta bastante grande donde cada cierta cantidad de tiempo pues yo subía frases motivacionales que muchas veces no eran 100% bíblicos y lo único que hacía era compartir frases que fuesen compartibles, que tuviesen mucha viralidad. Así que yo te estoy hablando desde la experiencia detrás de esta pantalla. A veces una frase puede animarnos en un momento difícil donde necesitamos una palabra de aliento. Pero debemos tener cuidado porque una frase puede emocionarme, pero no formarme bíblicamente, y creo que como cristianos buscamos eso. Y eso no significa que un consejo sabio debe caber en solo un minuto de video. Obviamente, un reel no puede explicar toda esta teología y este contexto, pero sí debe mostrar una dirección que es cristiana y bíblicamente sólida. Debe apuntar a Cristo, debe apuntar a la palabra de Dios. Porque si no, lo que pasa es que comenzamos a tomar decisiones grandes basados en frases pequeñas. Terminamos decidiendo amistades, iglesia, matrimonio, perdón, límites, servicio, obediencia. Todo por un video de 30 segundos que nos apareció mientras estábamos acostados en la cama. Y no sé tú, pero eso para mí es muy peligroso. No porque Dios no pueda usar algo breve. Dios puede usarlo, pero nuestra vida cristiana no debe basarse en impulsos emocionales. Toda nuestra vida cristiana debe basarse en la palabra de Dios, en oración, en la iglesia local, bajo un consejo sabio y con un corazón dispuesto a recibir esa verdad, aunque no era lo que pensaba escuchar. Uno de los grandes problemas de muchos consejos cristianos virales es que toman un lenguaje bíblico, pero lo usan para alimentar una verdad centrada en mí. Mi llamado, mi sanidad, mi crecimiento. Claro que estas palabras pueden usarse para bien. Dios sí nos da paz, Dios sí nos santifica, pero cuando todo el mensaje que escuchamos en redes es alrededor de mí, algo se desordena. Porque el centro de la vida cristiana no soy yo. El centro de la vida cristiana es Cristo. El Evangelio no es que Dios existe para que tú cumplas tus sueños. El Evangelio es que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos salvación. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, envió a Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Murió la muerte que merecíamos por nuestro pecado. Esto es el Evangelio, no es autoayuda con versículos. No es motivación con música cristiana. No es una frase para que yo me sienta más poderosa. Es Cristo salvando pecadores, transformando corazones. Entonces, cuando escuchamos un consejo que dice que es cristiano, ¿eso me está llevando a Cristo o me está llevando a creer lo que yo pienso? Y un ejemplo súper rápido es que a veces se dice que si algo te quita la paz, Dios no está ahí. Y suena bonito, suena espiritual, pero bíblicamente esa frase necesita mucho cuidado. Porque a veces perdemos la paz no porque sea algo malo, sino porque obedecer a Dios confronta nuestra carne. Pedir perdón nos da vergüenza. Amar a una persona complicada no se siente tranquilo. A veces decir la verdad no es pacífico emocionalmente. Entonces, si mi única guía por la vida es decir que donde sienta paz, entonces Dios está ahí, puedo estar evitando la obediencia. Y no estoy diciendo que la paz no importe, pero la paz bíblica está unida a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios.
un consejo, una frase puede tener un poquitito de verdad, pero si no está conectado con la palabra de Dios, entonces esto nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Por eso necesitamos la Biblia y no solamente frases bonitas. Necesitamos más evangelio y no más motivación. Necesitamos más a Cristo y no solamente decir yo puedo solo o sola. Y esta es una de las partes más complicadas, pero creo que sí necesitamos hablarla. Y es que a veces no estamos buscando que la Biblia nos corrija. Estamos buscando que la Biblia confirme lo que ya sentimos. Y tal vez nadie lo note, pero eso pasa en el corazón. Estoy molesta con alguien, entonces voy a buscar un versículo que me haga sentir justificada. Estoy cansada de tener una responsabilidad, entonces busco una frase que diga que Dios está cerrando puertas y que esa es una señal. Estoy herida y en vez de llevar ese dolor con humildad para someterlo a Dios, busco un video que diga que ellos perdieron el privilegio de tenerte. Yo nuevamente digo, hay heridas reales, hay personas que han sido tratadas mal. Yo sé que hay situaciones donde se necesita distancia, se necesitan límites. Y no estoy minimizando eso. Pero también debemos reconocer que nuestro corazón no siempre es confiable. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. Y eso incluye mi corazón cuando estoy dolida. Incluye mi corazón cuando estoy enojada, incluye mi corazón cuando me siento triste. Por eso no basta con decir es que yo sentí a Dios. Necesitamos preguntarnos si eso está en la palabra. Si estoy buscando un consejo sabio, si lo estoy interpretando con humildad. Si estoy dispuesta o dispuesto a que Dios me corrija. O solo estoy buscando que Dios bendiga una decisión que yo ya tomé. Porque una cosa es buscar dirección del Señor y otra muy distinta es tomar mis decisiones y ponerles un versículo encima y ahora sí llamarlo discernimiento. Y eso pasa mucho en redes sociales. Un versículo en una pantalla no significa que se está usando el mensaje de una manera bíblica y estudiando la palabra. Puede ser un versículo correcto pero fuera de contexto. Puede ser una verdad bíblica, pero aplicada de una forma equivocada. Puede ser una frase emocional y con una referencia bíblica al final. Por eso necesitamos aprender más de la Biblia. No para volvernos más fríos o frías, ni para parecer un diccionario andante, sino para conocer a Dios. Porque cuando comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a estudiarla, empezamos a reconocer la voz del pastor. Jesús dijo en Juan 10, algo que a mí me encanta, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Así que necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos volver a Dios. Y algo importante que quiero aclarar es que cuando digo que Dios habla por su palabra, no estoy diciendo que Dios está lejos, que está frío, que está distante. Al contrario, estoy diciendo que Dios ha sido tan bueno que no nos dejó a la merced de intuiciones, frases o señales confusas. Nos dejó su palabra y su palabra no cambia con el algoritmo. No depende de mi estado de ánimo, no depende ni se adapta a mis deseos. La palabra de Dios es viva, eficaz, suficiente y verdadera. Y claro que consuela, pero también corrige. Claro que anima, pero también confronta. Claro que nos da descanso, pero también nos llama al arrepentimiento. Dios no solamente nos dice lo que queremos escuchar, sino también nos dice cómo necesitamos vivir delante de Él. Quiero terminar recordándote esto. El problema no es que exista contenido cristiano en redes. De hecho, puede ser una bendición enorme si se usa con fidelidad. El problema es cuando dejamos que lo viral forme nuestro corazón en vez de la escritura. El problema es cuando confundimos emoción con verdad. El problema es cuando una frase bonita tiene más peso en nuestras decisiones que la palabra de Dios. Cristo no solamente vino a darnos frases motivadoras. Cristo vino a salvarnos, vino a rescatarnos de nuestro pecado. Vino a reconciliarnos con Dios, vino a darnos un corazón nuevo. Y cuando entendemos todo lo que dice la palabra de Dios, ya no solamente queremos frases bonitas. Queremos verdad, queremos discernimiento, queremos sabiduría. Queremos ser cristianos que no se dejen llevar por todo lo que ven en el celular, sino cristianos que abren la Biblia, que oran, que examinan todo bajo la palabra de Dios, que se humillan, que aprenden y que obedecen. Así que te invito a reflexionar y a meditar qué voces estás escuchando.
No desde la culpa, no desde el miedo, no desde la superioridad, sino desde el amor por tu alma. No necesitamos más frases virales para sobrevivir espiritualmente. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, necesitamos su gracia. Y eso, por la misericordia de Dios, ya nos ha sido dado.